Bueno, pues vamos con nuestro primer tema. It's the economy, stupid. ¿Cómo? Así dice. Repeat again. It's the economy, stupid. Es una frase que se utilizó y se utiliza mucho en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton, por allá por el año 1992, contra George W. Bush padre, que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos. Pues bien, les contamos que la inflación bajo la administración de otro demócrata, esta vez de Joe Biden, ha llegado a niveles tan altos como nunca antes se había visto en los últimos 40 años en esa nación. ¿Será que tantos años después resucitará esta frase? Sobre este tema y las consecuencias de la economía, además de los recientes elogios que nos hace el Fondo Monetario Internacional, vamos a conversar con nuestro economista de cabecera. Ya ustedes saben que ese es Fabricio Gómez Mazara. Bienvenido, Fabricio, qué gusto recibirte. Siempre es un gusto compartir. Cuando los tres están en el país, mejor. ¡Ay, Dios mío! Hay su mecánica. ¡Ay! Una surrapita. Hay una surrapita ahí. Miralba y yo somos los que no viajamos, entendemos el asqueroseo ha sido para nosotros. Oye, eso. Oye. Fabricio, realmente, ¿it's the economy? Así es, queridos amigos. Miren, el resultado de ayer del 9.1% de inflación anualizada en Estados Unidos es algo así como una derrota, es vista como una derrota. Hoy hubo una opinión del miembro de la Fed de San Luis diciendo que los resultados eran decepcionantes y que ellos iban a seguir en su lucha contra la inflación y que se iban a concentrar en ese objetivo. Hay que recordar que la Fed de los Estados Unidos tiene dos objetivos. Uno, la estabilidad de precios, y otra, la creación de empleo. Eso quiere decir que como el mercado de trabajo anda relativamente bien, ellos van a seguir concentrándose en la lucha contra la inflación, aumentando la tasa de política monetaria, que ya el mercado ha incorporado que el ajuste o el aumento programado para finales de este mes en la reunión ya no sería de 75 puntos, sino de 100 puntos, dado el informe de inflación. Hoy también una declaración de Janet Yellen, que anda por Israel con el presidente Biden, dice que la principal amenaza de la economía global es la guerra en Ucrania. Janet Yellen, hoy hay que decir que fue la antigua presidenta de la Reserva Federal, hoy está del lado de Hacienda, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, del lado del Tesoro, y lógicamente ya ha estado de los dos lados de la política macroeconómica, y por primera vez creo que está arrojando luz de que la geopolítica es lo que está complicando el tema económico. Eso no quiere decir que no haya inflación. Hubo inflación producto de todas estas ayudas, paquetes de ayuda, producto de la pandemia y para los estímulos monetarios para mejorar la economía. Pero se iban a ir retirando de manera paulatina, y lo que se consideraba un efecto pasajero, que nunca fue pasajero, se agravó con la guerra de Ucrania y la inflación llegó para quedarse. No va a ser algo tan fácil de resolver porque hay elementos de carácter geopolítico que están afectando. Es que estamos en un proceso de desglobalización, claro, donde en vez de un mundo único va a haber dos grandes bloques, uno liderado por Estados Unidos y Europa y otro por China, India y Rusia, y lógicamente eso es lo que está afectando no solo los flujos de comercio, sino que hay decisiones de sanciones por la emergencia de esta nueva geopolítica que parecen que están desconociendo las reglas de la economía, porque ningún precio cae cuando usted impone sanciones sobre uno de los principales productores de un bien o servicio, en este caso el petróleo. Cuando uno decompone la inflación de los Estados Unidos, más de un 80% lo explica la energía, el aumento en el costo de la energía. En Estados Unidos los combustibles son la principal causa, y la energía en sentido amplio, del aumento de la inflación, mucho más que los alimentos. Entonces, lógicamente, ese es el tema. Y si se está afectando
al segundo mayor productor de petróleo a nivel global. Este es el resultado. Fabricio, vamos a traducir eso al patio, vamos a traducir todo eso al impacto en nuestro país, que dependemos muchísimo de las remesas que nos envían los hermanos de la diáspora. Si la economía de Estados Unidos se impacta, ¿cómo lo sentimos aquí? Quiero hacer una aclaración. En Estados Unidos lo que habría para este año, lo que se espera es una desaceleración. Es decir, una desaceleración del crecimiento económico, no una recesión. Una recesión se espera para Europa, para la zona euro, por razones múltiples. Pero esto va a significar, obviamente, que podría afectar el mercado de trabajo. Sin embargo, en Estados Unidos hay un fenómeno único que se está dando. Y es que en el mercado de trabajo se espera que cerca de 22 millones de personas se vayan retirando paulatinamente del mercado laboral, y podríamos tener una desaceleración para este año y una potencial recesión en Estados Unidos el próximo año, después de mediados, si la cosa sigue como va, pero con un mercado laboral muy cercano al pleno empleo o con niveles de desempleo muy bajos, precisamente porque esos puestos que se van a tener que ser reemplazados por personas que están en la búsqueda de empleo. Todavía hoy en Estados Unidos, usted va a grandes ciudades como New York, por ejemplo, y a pesar de la caída, del aumento en el alquiler, que hay mucha gente viviendo en la calle en Estados Unidos porque no puede pagar el alquiler, todavía se está buscando a personas para contratarlos para que trabajen. Eso te iba a decir, Fabricio. O sea, uno va a Estados Unidos, a cualquier estado, de cualquier costa, va a Los Ángeles, como acabo de visitar, o va a la Florida, o va a Nueva York, y todo el mundo está contratando a personas, sí, pero pocos quieren trabajar, Fabricio, porque hay otra parte. Así como 22 millones salen del mercado laboral porque se retiran, por lo que fuere, hay una parte que se adaptó a vivir de la subvención del gobierno o de la ayuda del gobierno y no ha querido regresar después de la pandemia. Hay otra parte que se adaptó a vivir o a trabajar a distancia y a vivir de lo que genera un trabajo en una plataforma digital, en una aplicación. Yo, por ejemplo, conocí la experiencia en Nueva York de muchos latinos y de algunos asiáticos que vivían tradicionalmente de tener un negocio de comida típico de los chinos, por ejemplo, en Nueva York, etcétera. A raíz de la pandemia tuvieron que cerrar, pero se convirtieron en delivery y no han regresado a otra forma de empleo. Son ellos mismos su propio negocio en delivery, llevando comida de otros restaurantes, y le ha sido más provechoso. Eso cambia un poquito la dinámica de la economía americana. Claro que sí, y está cambiando mucho. Ahora hay un problema, como te digo, con el tema del alquiler. Los alquileres están subiendo mucho, eso está generando que personas tengan que vivir a la intemperie o que tengan que buscar otros lugares más baratos donde vivir, sobre todo en las grandes ciudades, como el caso de New York, que hay un tema de un déficit histórico habitacional, pero las personas que visitan frecuentemente están viendo una mayor cantidad de personas sin hogar, ¿no? Los famosos homeless, personas que están en la calle, y es por el aumento del alquiler. Pero al mismo tiempo, como te dije, hay un mercado laboral que está demandando nuevas personas para emplearse. En el caso dominicano, ya la pregunta de Minalba, hay un tema, y es que esta situación encuentra a la economía dominicana con los fundamentos macroeconómicos bastante fuertes. Estoy no solo parafraseando al Fondo Monetario Internacional y su informe del reciente del artículo 4, sino que además la resiliencia de la economía dominicana se ha evidenciado desde el año pasado hasta hoy. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países que hoy, latinoamericanos fundamentalmente, que el tema del aumento de la tasa de política monetaria y al mismo tiempo la caída de sus commodities de exportación, sus materias primas, producto de la potencial desaceleración o recesión en Europa,
ha hecho que caigan, se ha producido un efecto de devaluación. Las monedas latinoamericanas, desde Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Venezuela, entre otros países que son exportadores de materias primas, se ha evidenciado una fuerte devaluación, y eso ha amplificado el tema de la inflación. En República Dominicana, durante todo este proceso, hemos mantenido un peso dominicano prácticamente con muy ligeras, variaciones. Se ha mantenido muy estable, y eso ha ayudado a que la inflación no se amplifique vía devaluación. Esto se ha hecho porque tenemos reservas internacionales que expresa el Banco Central, históricas, mayores a 14.000 millones de dólares. Eso equivale como a 6% de las importaciones. Pero los sectores generadores de divisas, estoy hablando del sector turismo, del sector de la zona franca y la inversión extranjera directa, que se espera que pueda, más que financiar de manera holgada el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, garantiza la estabilidad del peso dominicano en este año. No se espera una devaluación del peso, precisamente porque hay una afluencia de dólares importante. Y si además las materias primas que importamos del resto del mundo, entre ellas petróleo, están cayendo de precio por el hecho de una potencial recesión, pues lógicamente eso le va a quitar presión por el lado de la demanda al tipo de cambio. Entonces que por ese lado, digamos, estamos un poco más tranquilos.